Hola a todos. Bueno, seguimos con la tragedia de Mayerling, el suicidio de dos amantes, el archiduque Rodolfo de Habsburgo y su amante María Becerra, en enero de 1889, en el Imperio Austrohúngaro, del cual era este archiduque el heredero del trono. Hay mucha información que alimenta un mito, pero también hay información que fue real y fueron datos que fueron corriendo al relato, pero tardó mucho en saberse porque se dejaron correr muchas especulaciones y se dejaban pasar plazos de tiempo que no hacían más que dilatar las cosas y seguía el mito. Como el mito redituaba, como les dije, hubo casi 6 o 7 películas, un ballet, un montón de libros sobre el tema, algunas novelas, algunas investigaciones más serias, pero esta historia daba bastante para eso. Yo quería compartirles en estos videos que voy a continuar, porque es una documentación de primera mano de un testigo y es difícil de acceder a ella. Y ahora les explico por qué. Este libro, visto, oído y recordado, fue escrito hace ya muchos años por un diplomático argentino, Daniel García Mansilla, que era sobrino de Lucio Mansilla, hijo de Eduarda Mansilla de García, una de las primeras escritoras argentinas, nieto de Agustín Ortiz de Rosas y por lo tanto sobrino nieto de Juan Manuel de Rosas. Este hombre, que fue abogado, diplomático, fue embajador argentino en la Santa Sede durante el gobierno de Marcelo T. de Alvear, y que luego de retirarse, ya viudo y con más de 80 años, fue ordenado sacerdote. Murió a los casi 90 años siendo sacerdote. Le había estado casado con Adela Rodríguez Larreta, hermana del escritor Enrique Larreta, antepasado de Horacio Rodríguez Larreta. No habían tenido hijos y era un hombre muy ligado a la iglesia por haber sido embajador en la Santa Sede y también por provenir de una familia de práctica católica. También fue poeta y fue escritor. El libro más conocido es este, pues son sus memorias de todo su trabajo como diplomático, principalmente en Europa. Y es una edición limitada en el año 1950, la editorial que ya no existe, la editorial Kraft, Guillermo Kraft, ya no existe, pero en su momento, hasta los años 70, editó muchísimos libros. Así que no es un material fácil de acceder. Creo que este libro se puede conseguir en Mercado Libre, por ejemplo. Pero mi casa estaba y bueno, él dedica unas 10 páginas a la cuestión de Mayerling, porque él estaba en Viena, en la embajada argentina, en el Imperio Austrohúngaro, cuando ocurrió todo. Es más, estaba cubriendo al embajador, ministro plenipotenciario, estaba como segundo ahí en la embajada. El ministro plenipotenciario estaba de viaje en Portugal. Él sí estaba en Viena. Y por lo que les voy a ir contando, pudo hasta ver el cadáver mientras era velado, el cadáver de Rodolfo. Él cuenta, no hay un capítulo determinado, es el capítulo 14 del libro. Como son memorias, él va haciendo algunos saltos cronológicos, más bien se centra en los lugares por donde él estuvo desempeñando su tarea. Cuenta que 2 días antes de la tragedia, el 30 de enero, se produce, encuentran los cuerpos de Rodolfo y María. El 28 de enero fue a una recepción en la embajada de Alemania ahí en Viena. Él va junto con otra persona que trabajaba en la embajada, que era su hermano Eduardo García Mansilla, y ahí lo ven al príncipe heredero, al archiduque Rodolfo,
eh, que su peinado y su barba, en época de que todo el mundo usaba barba, como que hubiera ido a la peluquería, estaba el pelo más corto y la barba más corta también. Y lo ven acompañado de esta chica, de la baronesa María Betzera, cuya mamá era griega, era griega, una mujer bastante conocida y con fama tanto dudosa, y les acompañaba una hermanita de la chica, una adolescente, igual María Becerra era muy jovencita. Creo que eran 18 o 20 años. Bueno, eso era el 28 de enero, en la embajada de Alemania, en Viena. Ahora, el 30 de enero, Mansilla tenía que ir a una recepción también en Viena, pero en la embajada del Reino Unido, la embajada de Inglaterra. Y le avisan, lo llaman de la embajada de Inglaterra, va a tener un llamado telefónico, ya había algunos teléfonos, sobre todo en la administración pública, y le avisan que no se va a hacer la recepción que estaba planificada para ese 30 de enero porque se habían recibido la noticia de la muerte del archiduque Rodolfo en un accidente en el pabellón de casa de Mayerling. Ahí se refiere a un accidente. Bueno, los diarios, dice, salieron con franja de luto, relata García Mansilla en este libro, y dice que también el título era el Kronprinz, o sea, el príncipe heredero de la corona en alemán, es el idioma que se habla en Austria, había muerto en Mayerling víctima de un accidente de casa. Esos eran los titulares de los diarios. Ahora, después de esos diarios, o sea, de la mañana, hacia las horas del mediodía y de la tarde, aparece otros diarios con un boletín de último momento, en el que dice que el príncipe había muerto, pero de un ataque al corazón. Entonces ya tenemos la primera contradicción. Bueno, ahora también lo que cuenta es que los primeros diarios de la mañana que decían que había muerto en un accidente de casa, Rodolfo, fueron secuestrados. O sea, tenemos todo movidito, o sea que evidentemente no se conocía la verdad exacta o había algo que ocultar. Bueno, entonces, lo que hace García Mansilla ante esta situación es mandar un telegrama a el ministro plenipotenciario que estaba en Portugal y al cual él reemplazaba para ver que le mandara instrucciones con respecto a cómo tenía que ser el protocolo a seguir. Bueno, se mandan los telegramas de pésame al gobierno del Imperio Austrohúngaro y también uno de los diplomáticos que estaban ahí, que era un brasileño, pregunta, dice, ¿qué le pasó al archivo? Que si lo habían visto tan bien el día de la recepción ahí en la embajada alemana. Y uno de los nobles que estaba ahí cercano a la corte le hizo un gesto. Entonces este ministro de Brasil, el canciller de Brasil, dicen que cometía muchos excesos. Y le contestan, no sé, no soy médico. Claro, la duda estaba servida.
Prosigue García Mansilla que a las 3 de la mañana ve desde el departamento que ocupaba con los otros miembros de la legación diplomática pasar un furgón de equipajes de la corte, que estaba escoltado por 2 soldados de caballería. Y después se enteró que en ese furgón, y a una hora que no había nadie en la calle, pleno invierno, en enero es pleno invierno, iban los restos para ser velados, los restos de Rodolfo de Habsburgo para ser velados en el palacio, la capilla del palacio de Hofburg, donde vivía la familia imperial. Bueno, finalmente se hace un velatorio en la capilla y la gente que va a ver el cuerpo del archiduque observa que está colocado el catafalco, o sea, la base donde se colocaba el ataúd, muy alto, para que la gente no pudiera verlo o no ver los detalles. Y la gente decía, este no es el príncipe, está ahí, no es el príncipe. García Mansilla prosigue contando que por una casualidad, Eduardo y yo conocíamos al oficial de guardia que nos hizo subir pasando por dentro hasta la tribuna del cuerpo diplomático que estaba vacía y desde donde se dominaba perfectamente el catafalco. O sea, como que había un palco en esa capilla donde iban los diplomáticos y desde ahí podían ver. Y dice, ahora bien, el rostro del archiduque no era más que una máscara de cara de cera, toscamente plasmada, sin la menor semejanza, y tanto el pelo como la barba más rojizos y largos que la antevíspera, cuando lo vimos tan de cerca en la embajada de Alemania. Tratándose, pues, a todas luces de una macabra superchería obligada, lo probable era que el rostro hubiese quedado completamente destrozado. Bueno, 2 días después se hacen las exequias, o sea, lo entierran en la iglesia de los capuchinos de Viena, donde está el mausoleo de la familia de los Habsburgo. ¿No? Él estuvo también en la misa, que era una misa cantada, obviamente la misa tradicional, la misa anterior al Concilio Vaticano II. Y realmente era una ceremonia muy triste por la muerte de un hombre joven. Bueno, claro, ante tantas dudas que había, Mansilla siguió preguntando y fue descubriendo algunas cuestiones bastante interesantes con respecto a lo que había pasado con Rodolfo de Habsburgo. Porque también era la cuestión, homicidio o suicidio. Si era un homicidio, bueno, había que investigar y realmente era que iba a generar esto una gravísima crisis política en el Imperio Austrohúngaro. Y si había un suicidio, no se le podía haber efectuado un funeral religioso, ni tampoco enterrarlo en sagrado. Los suicidas eran privados de eso. Bueno, veremos más adelante cómo sigue esta cuestión.